Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a esta nueva clase de la Diplomatura de Acné, Rosácea y Estados Relacionados. Hoy para esta clase contamos con la doctora Yanela Obregón de Perú. Ella nos va a hablar de secuelas de acné y cicatrices y pigmentación inducida por acné. La doctora es médica dermatóloga de Lima, Perú, miembro del Círculo Dermatológico de Perú, miembro SILAD y participó como experta en el desarrollo del Consenso Latinoamericano de Acné en el 2023. Bueno, Yanel, cuando estés lista, te escuchamos y compartís tu pantalla. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación y ahora vamos a hablar acerca de secuelas de acné. Voy a compartir. Entonces, con respecto a las secuelas de acné, tanto las cicatrices como las hiperpigmentaciones inducidas por acné van a generar un impacto tanto emocional, psicológico a nivel del paciente. Incluso estas lesiones activas del acné muchas veces ya han desaparecido. Sin embargo, en este tipo de lesiones, muchas veces no tenemos muchos estudios científicos en donde podamos evidenciar qué protocolo de manejo, de tratamiento o qué procedimiento tiene mayor eficacia que el otro, por lo cual se recomienda realizar tratamientos de manera combinada. Este cuadro nosotros, por ejemplo, lo vamos a presentar en nuestra consulta diaria con los pacientes de acné. Viene el paciente, nosotros ya de repente ya estamos por dar el alta al paciente, ya no tenemos lesiones activas, sin embargo el paciente no se siente conforme con su piel. Y es ahí, ¿ha desaparecido realmente el acné? ¿El paciente puede convivir, se siente bien con las secuelas? Es ahí donde nosotros tenemos que ver la manera de poder integrar estas soluciones en el paciente de acuerdo a la calidad de la piel que tiene, las características, ¿no? Y también los beneficios que va a presentar, los resultados que va a tener. Dentro de los tipos de cicatrices se van a dividir de acuerdo a su morfología. Tenemos las cicatrices atróficas, que van a ser ice pick, rolling y box scar. La ice pick, que tiene forma de V, una medición de 0.5 milímetros a 2 milímetros. Las rolling en forma de M, de 4 a 5 milímetros. Las box scar en forma de U, de 1.5 a 4 milímetros. Cuando va a haber el sentido contrario, cuando va a haber una remodelación exagerada de la matriz extracelular, nosotros vamos a observar las cicatrices hipertróficas y queloides. Y por otro lado, por una constante inflamación de manera prolongada, vamos a ver las hipercromías inducidas por acné. Pero ¿cómo se producen las cicatrices? Si bien es cierto, las cicatrices lo vamos a observar aproximadamente más del 95% de los pacientes que presentan acné, nosotros vamos a identificar que inicia de la siguiente manera. Vemos en la imagen que va a haber una ruptura de la pared folicular. Esta ruptura de la pared folicular va a generar inflamación y va a generar la formación de un absceso. Esta formación del absceso va a activar a citoquinas que va a generar inflamación continua, generando vasodilatación, alteraciones a nivel de la melanogénesis y en un proceso de reparación se va a generar una remodelación de fibroblastos que muchas veces va a ser de manera anómala. Cuando se produce este intento de reparación, recordemos que va a haber una remodelación con activación e inactivación de metaloproteinasas, las cuales nos van a dirigir a la formación de las cicatrices, que pueden ser atróficas o hipertróficas. Si nosotros tenemos una degradación de las metaloproteinasas, lo que se va a generar va a ser la cicatriz atrófica. Si entre tanto va a haber una inhibición de las metaloproteinasas, estas van a promover a generar un depósito de matriz extracelular de manera excesiva y generando esta cicatriz que puede ser hipertrófica o cicatriz queloide. Hay que tener en cuenta que tanto en los pacientes que van a generar las cicatrices como los pacientes que no van a desarrollar las cicatrices, va a haber una respuesta celular.
En los casos de los pacientes que sí van a desarrollar las cicatrices, esta respuesta innata va a ser fuerte, va a ser específica y va a generarse de manera prolongada a pesar de la resolución de las lesiones. En este estudio que se realizó en el año 2005, es un estudio que se realizó en pacientes que presentaban acné para determinar cómo se generaba toda esta cascada de la inflamación. Ahí se puede observar que cuando se realiza la activación a nivel del factor nuclear kappa beta y por otro lado a nivel de la proteína 1 activadora, se va a comenzar a generar una serie de activaciones a nivel de las citoquinas, principalmente el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 beta, interleuquina 8 y la interleuquina 10. Estas a su vez van a generar mayor inflamación y es por eso que cuando se toman las biopsias de estos pacientes vamos a ver que estas citocinas están muy elevadas. Al activarse estas citocinas, nosotros vamos a ver cómo se genera este desequilibrio a nivel de la expresión de las metaloproteinasas. Vamos a observar que va a haber una expresión de la metaloproteinasa 1, metaloproteinasa 3 y metaloproteinasa 9. Como va a haber una activación exagerada, las cuales van a degradar el colágeno y la matriz extracelular, como podemos ver en las imágenes histopatológicas. La piel, en su intento de recuperarse, va a realizar la reparación dérmica anómala, produciendo procolágeno 1 y 3. Y entonces vemos en este cuadro, a nivel de la derecha, que en estos pacientes que se ha generado todo este proceso, vamos a encontrar este procolágeno 1 y colágeno 3 que está aumentado. Y es ahí donde se generó la cicatriz atrófica. Entonces, ¿cómo sería el modelo? La inflamación persistente, la activación del factor nuclear kappa beta y a la vez de la proteína 1 va a generar el nivel del núcleo, activación de la metaloproteinasa y de las citocinas. Estas metaloproteinasas, como estamos viendo en la imagen, va a generar la degradación de la matriz extracelular, la matriz dérmica, y por lo tanto, las citocinas, que es el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 8, van a generar también repercusión a nivel de estas metaloproteinasas. Estas a su vez van a reparar esta matriz que se encuentra degradada, generando activación de colágeno 1 y 3 y generando, por lo tanto, la formación de la cicatriz. Esto sería un modelo de acuerdo al estudio que se ha realizado para poder entender cómo se generan nuestras cicatrices atróficas. Entre tanto, ¿qué es lo que sucede con las cicatrices hipertróficas y queloides? Acá se va a observar una sobreexpresión del factor de crecimiento transformante beta 1, lo cual va a activar los fibroblastos, va a inhibir las metaloproteinasas, a diferencia del cuadro anterior, y va a generar un desarrollo de la formación de la matriz extracelular. Nosotros vamos a poder observar que se puede generar dos tipos de cicatrices. Una hipertrófica, donde va a haber una producción del colágeno aproximadamente en 3, y una producción de la cicatriz queloide con una activación, una producción exagerada de colágeno aproximadamente 20 veces más. Y existe otra clasificación de las cicatrices, que es la cicatriz papular, donde es más reciente, donde se va a observar una fibrosis perifolicular, destrucción de fibras elásticas, y clínicamente vamos a ver una pápula que está engrosada y muchas veces tiene el color de la piel del paciente o se encuentra hipocrómica. Con respecto a las cicatrices atróficas, ¿cómo es la prevalencia y los factores de riesgo? Dentro de las cicatrices atróficas, una de cada 2 pacientes va a desarrollar esta presencia, que esté presentando acné. ¿Cuáles son los factores de riesgo que nosotros vamos a ver y hay que tener en cuenta en el momento que nosotros nos encontremos evaluando al paciente? Porque nos va a determinar que ese paciente va a tener mucho riesgo de desarrollar una cicatriz atrófica. Sexo masculino, antecedentes familiares, ¿no? Sobre todo si es que los padres han desarrollado cicatrices de acné. La gravedad del acné. A medida que el acné es más severo, hay mayor posibilidad de generar cicatrices atróficas. Ojo, también hay que considerar que los pacientes que presentan cicatrices, un acné leve, también pueden desarrollar cicatrices atróficas. Y también
Otro factor de riesgo es la manipulación de las lesiones. En un estudio se evaluó a pacientes que tenían más de 25 años, que estaban presentando acné, y a pacientes menores de 25 años. En este estudio indican que a mayor edad, mayor posibilidad de presentar las cicatrices atróficas. Con respecto a la prevalencia, en este estudio clínico, publicado en el 2023, se realizó una recolección de 37 estudios clínicos que habían sido publicados en PubMed. En este metaanálisis, con 24.649 pacientes con acné, se indica que la mayor prevalencia de cicatrices atróficas es más frecuente, aproximadamente en mayor del 70% y menor de 80%, seguidas por las cicatrices hipertróficas y por último por las cicatrices queloides en un 3%. Dentro de los pacientes que estaban presentando las cicatrices atróficas, las más frecuentes eran las ice pick en un 52%, siendo las Rollins y las Bock Scar no teniendo mucha diferencia entre ellas. Y dentro de la localización, principalmente en el rostro, dentro de la zona más frecuente que se encontraba a nivel del rostro, a nivel de la mejilla, en un 68%, siguiendo la zona de la frente, la zona mandibular y de la sien. De acuerdo al tipo de cicatriz, la descripción, su diagrama y los tratamientos, recordar que siempre los tratamientos son de manera combinada. Sin embargo, hay ciertos tratamientos que tienen mejor efectividad o de repente una mejor resolución cuando hemos hecho varios tipos de procedimientos. Por ejemplo, con respecto a las ice pick o pica hielo, estos tipos de cicatrices se van a caracterizar por ser de manera cónica. Vamos a encontrar que es una base amplia y se va estrechando hacia la profundidad. En estos tipos de cicatrices, dentro de los tratamientos que tienen mejor efectividad, son por ejemplo el punch de incisión, sobre todo en pacientes que de repente tienen una presentación de cicatriz de picayelo que son muy profundas y que de repente se han hecho procedimientos con láser fraccionados ablativos y que de repente estamos observando todavía la presencia de cicatriz. TCA Cross a consideraciones de 50 a 100%. También dentro de los procedimientos, la radiofrecuencia y el láser resurfacing. Con respecto a las cicatrices rolling o onduladas, son cicatrices que van a tener bordes inclinados y pocos profundos. Van a ser causadas por la unión dérmica del subcutáneo que van a generar sombras o ondulaciones. Son cicatrices que se caracterizan por ser bastante amplias, de 4 o 5 milímetros, y dentro de las posibilidades de tratamiento, la cabeza, la subcisión, el láser resurfacing, los fillers, el bioestimulador, también otras opciones de tratamiento como el microneedling y la radiofrecuencia. Y dentro de esta clasificación tenemos las boxcar o el furgón, que son depresiones redondas y ovaladas con bordes verticales y muy delimitadas. Estas cicatrices se pueden dividir tanto en superficiales como en profundas. Dentro de las superficiales, que son de 0.1 a 0.5 milímetros, y las profundas que tengan mayor extensión a 0.5 milímetros. Dentro de lo que son las superficiales, se recomienda realizar el punch y elevación, el láser de resurfacing, y dentro de las profundas hacer la subcisión, TCA cross, punch, excisión y elevación y el láser de resurfacing. Con respecto a las cicatrices hipertróficas, al igual que las cicatrices queloides, van a caracterizarse por ser tumores lisos de color rosa púrpura y que van a presentar también telangiectasias, hiperpigmentación circundante. Las hipertróficas van a estar confinadas al sitio de la lesión, mientras que las queloides van a salir más allá del sitio original de la lesión, se proyectan ese tipo de cicatriz. Dentro de lo que es el tratamiento, en ambos tipos de cicatrices, la infiltración con corticoides intralesionales, ¿no? Validado por estudios, y si presentan eritema, la opción de utilizar el láser dye pulsado. Dentro de las cicatrices papulares, son aquellas cicatrices, son la nueva clasificación, tiene su característica clínica muy similar a las cicatrices hipertróficas y queloides. La diferencia es que son más pequeñas y clínicamente podemos ver una pápula hipocrómica o del mismo color del paciente.
Con respecto cuando nosotros estamos con el paciente. Lo importante cuando vamos a abordar el tratamiento de las cicatrices, hay que, durante la evaluación y con los factores de riesgo y la clínica del paciente, hay que comentar al paciente la posibilidad de riesgo de presentar las cicatrices atróficas o hipertróficas de lo que estamos observando, ¿no? Según fototipos más altos, serán las discromías, según el antecedente familiar, según la severidad del acné. Realizar el tratamiento una vez que ya nosotros hemos alcanzado la remisión de completa de lesiones activas. Otro punto importante es la transparencia de opciones terapéuticas, costo-beneficio, ¿no? Comentar al paciente, tenemos diferentes opciones de tratamientos, las cuales no todas tienen la misma complejidad, el mismo costo, la misma duración, las posibilidades de complicaciones que pueden existir con cada tipo de procedimiento. Registros, hacer ese seguimiento de la evolución del paciente. Y protocolo de tratamiento, determinar el tiempo de duración que se va a realizar con el paciente, las expectativas que tiene el paciente, los resultados alcanzados que se van a realizar con los procedimientos indicados. Dentro del manejo no invasivo de cicatrices de acné, se encuentran los retinoides tópicos, que pueden ser en monoterapia y combinados. El tratamiento en monoterapia, sobre todo ideal en pacientes con tratamientos de mantenimiento que vamos a preparar o en pacientes de repente que no desean realizarse un procedimiento quirúrgico posterior. Dentro de los retinoides tópicos, dentro de los estudios, adapaleno al 0.3%, con una mejoría del 50% de acuerdo a la evaluación del investigador y de un 80% de acuerdo a la evaluación del paciente. Combinaciones de retinoides con peróxido de benzoilo, adapaleno al 0.1, 0.3, presentando menor dermatitis. Otras combinaciones, como por ejemplo realizar con el ácido glicólico, el ácido retinoico, pero muchas veces generan también problemas de dermatitis irritativa de contacto. Otros tipos de opciones, la microdermabrasión sobre todo para pacientes que de repente tengan irregularidades, no cicatrices profundas, o que quieren tener una homogeneidad a nivel de la piel. Con respecto a la microdermabrasión, se caracteriza por ser una exfoliación superficial a nivel del estrato córneo. Tienen una eficacia con respecto a las cicatrices atróficas muy, muy limitada. Es segura con respecto a que no vamos a tener de repente una posibilidad de trastornos de pigmentación. Y en estos casos ese procedimiento no va a generar ninguna remodelación significativa a nivel del estrato dérmico. Con respecto a los tratamientos, a los procedimientos quirúrgicos para cicatrices de acné. El peeling químico, que es el TAC Cross, que es la reconstrucción química a nivel de las cicatrices de la piel. Se sugiere realizar las concentraciones en un 50-100%. Hay que tener cuidado en pacientes que tengan fototipos altos. Hay una mayor concentración, mayor efectividad en los pacientes, pero mayor riesgo de presentar complicaciones como discromías, irritación. Se recomienda realizar de 3 a 6 sesiones y también se recomienda realizar una preparación previa del paciente utilizando retinoides o despigmentantes, tales como tretinoína al 0.1% o hidroquinona a concentraciones de 2 a menos de 4%. Dentro de las complicaciones, el eritema e hipercromía. Este tratamiento se puede combinar con otro tipo de procedimientos, como por ejemplo los procedimientos como radiofrecuencia y láser de CO2 fraccionado. Dentro de lo que respectan a los peelings químicos tienen un beneficio con respecto al coste. Los peelings químicos podemos graduarlos de acuerdo a las características del paciente. Dentro de los principales, los más utilizados, tenemos el ácido salicílico, que es la característica principal es que va a eliminar los lípidos a nivel de la envoltura córnea. Va a generar un efecto comedolítico y de descamación. La característica del ácido salicílico es que es muy seguro para utilizarlo en fototipos altos, ¿no? Y para poder también tratar los que son las
hipercromías inducidas por el acné. Concentraciones de 20 a 30% en lo que respecta a los que son los peelings superficiales. El ácido glicólico es un alfa hidroxiácido que va a tener mayor efectividad un poco más profunda a nivel de la epidermis, ya no tanto como el extracto córneo como el ácido salicílico. También nos puede ayudar en cicatrices como por ejemplo boca scar o rolling que sean muy superficiales. En este caso, el ácido glicólico sí necesita ser neutralizado cuando estemos realizando el tratamiento. Y las soluciones de Gessner, que presenta resorcinol, ácido cítrico, etanol y ácido salicílico, se sugiere utilizar el Gessner modificado para pacientes que tienen fototipos altos. Con respecto a los pacientes que estábamos haciendo lo que es el TSA-Cross, es más seguro que utilizar peelings de fenol. Acá lo nombran, pero no es recomendable utilizarlo por la presencia de arritmias cardíacas y por la presencia de muchas complicaciones. Entonces, el peeling químico es una opción segura, es una opción económica. Y con respecto a las cicatrices de ISPIC, la cabeza podemos utilizar el TSA-Cross. Con respecto a las tecnologías basadas en energía, tenemos de la mano los láseres ablativos fraccionados, principalmente el CO2 fraccionado y el Erbium YAG. Con respecto a los dispositivos de radiofrecuencia de microaguja, en los estudios nos dicen que su uso es seguro para todos los fototipos de piel. Si bien es cierto, tienen menor profundidad y efectividad que un láser ablativo fraccional de CO2 y Erbium YAG, pero se puede utilizar con mayor seguridad, sobre todo de repente pacientes que tengan cicatrices de acné que no sean tan profundas. Los dispositivos de radiofrecuencia con microaguja podemos utilizarla en cicatrices como boca scar y rolling, pero que sean superficiales. Con respecto al dispositivo de radiofrecuencia, los dispositivos de radiofrecuencia van a generar las corrientes eléctricas, como estamos viendo acá, entre los electrodos, produciendo una energía térmica. Esta energía térmica lo que va a desarrollar es un daño a nivel de la dermis, generando remodelación a nivel de la piel, produciendo colágeno y elastina. La ventaja de una radiofrecuencia con microagujas es que no va a generar una absorción cromófora de la energía emitida, por lo cual es seguro para evitar trastornos de pigmentación, ni tampoco va a generar una difracción tisular. En algunos estudios indican que tiene una eficacia similar al láser de CO2 fraccionado y Erbium YAG, sobre todo en cicatrices que no sean tan profundas. Dentro de los láseres fraccionados ablativos, el CO2 fraccionado a 10.600 nm y el Erbium YAG de 2.940 nm. Estos láseres se van a caracterizar principalmente porque van a eliminar la epidermis por vaporización, por lo cual van a actuar intensamente a nivel de la región de la dermis, generando una remodelación. Va a tener una mayor eficacia, sí, pero un mayor tiempo de recuperación y también hay que tener en cuenta las posibilidades de complicaciones que se pueden dar. Es por eso que se sugiere que al paciente un mes antes realizar preparación, que pueden ser con retinoides o con despigmentantes, y una semana antes del procedimiento suspender estos principios activos para así poder evitar complicaciones. Dentro de lo que es la parte, lo que es fraccionado, nosotros vamos a observar que van a generar microzonas térmicas para que la reparación sea más rápida. Quiere decir que no va a actuar a nivel de todo lo que es la epidermis y la dermis, sino que van a generar fracciones térmicas para evitar así una destrucción masiva. Dentro de los dos tipos de láser fraccionado abrasivo, dentro de las características, el Erbium YAG se caracteriza porque se puede utilizar con menor riesgo de hiperpigmentación posinflamatoria y sobre todo ideal para cicatrices más superficiales. Y con respecto al láser fraccionado ablativo de CO2, podemos utilizar en cicatrices más profundas, pero va a generar mayores complicaciones. Dentro de los estudios que se han realizado, se observa que con
combinando estos tipos de tecnología con plasma rico en plaquetas, disminuye el riesgo de complicación. Hay una recuperación más rápida, el tiempo es mucho menor y el riesgo, también las complicaciones son mucho menores. Dentro de lo que son los láseres fraccionados no ablativos, que se encuentran el neodimio YAG, el Q-switch, el alessandrita, principalmente se va a caracterizar ellos porque van a preservar la epidermis, ¿no? Veíamos en la imagen interior ablativo, que destruyen todo lo que es epidermis, y no ablativo, que sí va a preservar la epidermis. La característica es que tiene un menor tiempo de recuperación, menor efectos adversos, pero requieren más sesiones. En estos casos, su efectividad con respecto a las cicatrices, sobre todo en las profundas, va a ser mucho menor que los láseres fraccionados ablativos. Es lo que se observa en los estudios clínicos. Con respecto, por ejemplo, a los láseres de alessandrita, luz pulsada, Q-switch, va a tener una buena mejoría en pacientes que presentan, por ejemplo, desarrollo de eritema, ¿no? Entonces eso podría ser un plus, un beneficio en pacientes que presentan lesiones de acné activas. Entonces, los láseres fraccionados ablativos van a ofrecer una mejor eficacia en cicatrices. Los láseres fraccionados no ablativos consideran en cicatrices que son mucho más superficiales o que el paciente tenga mucho riesgo de pigmentación. La elección va a depender del tipo de cicatriz, el fototipo, el tiempo de recuperación aceptable y el perfil de seguridad del paciente. Dentro de las modalidades quirúrgicas se encuentra la subcisión, sobre todo para cicatrices rolling o book scar. Se va a caracterizar porque mediante el dispositivo, que es con la aguja de Noco o que puede ser también con agujas romas, vamos a permitir liberar las bandas fibrosas, lo cual va a generar una elevación de la cicatriz y una nueva producción de colágeno. En los estudios clínicos nos indican que la subcisión como monoterapia tiene una efectividad de un 50 a 60% en cicatrices de rolling y book scar, teniendo mayor efectividad combinado con láseres fraccionados, ablativos y con plasma rico en plaquetas. El punch excisión es una alternativa que de repente es bastante económica y es un procedimiento que se realiza en cicatrices que están muy profundas, como por ejemplo las Ice Pick y Boca Scar, que son muy profundas. Lo que vamos a hacer es con el dispositivo de punch, vamos a primero anestesiar al paciente, vamos a retirar, sobre todo utilizar en cicatrices que tengan un diámetro menor de 3.5 milímetros, que no vayan a responder a una remodelación. De repente el paciente ya se ha hecho otros procedimientos con microagujas, láseres fraccionados ablativos y la cicatriz ha sido muy profunda. Esto nos permite para que genere una elevación a nivel de la cicatriz a tratar. En este caso podemos ver en el diagrama una vista lateral, la cicatriz Ice Peak, se realiza la exéresis total y se realiza la sutura, donde va a permanecer la sutura de 1 a 10 días a nivel de la piel hasta que pueda reparar. En este caso, se va a extirpar la cicatriz de manera completa y se va a suturar. También tenemos lo que es punch de elevación. A diferencia del procedimiento anterior, no se retira todo el material. Se realiza en estos casos el punch de elevación en cicatrices que son profundas, pero que también tienen un diámetro mayor, ¿no? Veíamos que en el cuadro anterior era menor de 3 milímetros o de 3.5. Estos son para cicatrices que son más amplias. Donde se va a colocar el dispositivo del punch, se va a realizar una exéresis y se va a realizar un levantamiento. Sin embargo, no se va a retirar el tejido se preserva. Y luego se puede esto recubrir con bandas de Steri-Strip. Perdón, Janet. ¿Sí? Pareciera que ha salido el PowerPoint y se volvió a la presentación, a la diapo inicial. Ah, ok. Voy a
Voy a volver a compartir. Ahora Gracias. sí. Sí, ahora lo amplío. ¿Está bien? ¿Lo pueden observar? Sí, ahora sí se ve. Ahora sí. Ok. Entonces comentaba que el punch de elevación, a diferencia del punch de decisión, en este caso, el material, el tejido, no se retira de manera completa. Realizamos el procedimiento, elevamos el tejido y luego realizamos el cierre con el Steri-Strip. Y es principalmente utilizado para estas cicatrices que ya he hecho procedimientos de remodelación, que no tengo muy buena respuesta y que van a tener un diámetro mayor, a 3 milímetros. En estos casos también es importante recordar que si yo tengo muchas cicatrices juntas, por lo menos tienen que tener una separación de 4 a 5 milímetros. Si nosotros realizamos estos procedimientos de punch, tanto de escisión como de elevación, en cicatrices que están muy adheridas, también podemos generar complicaciones. Dentro de los biomateriales inyectables, para cicatrices como por ejemplo Boxcar y Rolling, todavía no hay muchos estudios, dentro de los cuales se utiliza el hidroxiapatita de calcio, el ácido poliláctico y el ácido hialurónico. Veamos este cuadro. Con respecto a la hidroxiapatita de calcio, se sugiere realizar en un periodo de 12 a 18 meses, dentro de los cuales, dentro de las marcas Starra 10, el ácido poliláctico, dentro de las marcas Sculptra, realizarlo aproximadamente en un tiempo de acción de 1 a 2 meses, y con respecto al ácido hialurónico, en 3 a 6 meses. En estos casos, muchas veces pueden haber efectos adversos, como por ejemplo trastornos de la pigmentación, la formación de granulomas, hipersensibilidad, reacciones alérgicas, necrosis, ulceración o migración del material. Con respecto a las cicatrices hipertróficas o queloides, dentro de los estudios se recomienda principalmente utilizar los corticoides intralesionales, principalmente con triamcinolona, recordando diluciones entre 2,5 a 5 miligramos por milímetros, siendo la ideal en 3. Hay que recordar porque se puede generar lo que son las atrofias cutáneas, las telangiectasias y la hipopigmentación. Algunos estudios, pero todavía que no tienen mucho respaldo, también recomiendan eh, realizar de repente las cirugías, pero con mucho cuidado en pacientes que tengan cicatrices hipertróficas y queloides que sean demasiado extensas. Con respecto al microneedling, eh, se realiza este procedimiento generando microlesiones dérmicas, produciendo neocolagénesis y remodelación de colágeno. Sin embargo, con respecto a este dispositivo, todavía no hay muchos estudios clínicos que puedan validar eficacias entre este procedimiento con procedimientos, por ejemplo, de láser de energía lumínica o los procedimientos quirúrgicos, principalmente para cicatrices rolling o box scar superficiales. Dentro de las ventajas del microneedling es que es una recuperación rápida, es un procedimiento seguro con respecto a fototipos, a pacientes que tengan fototipos altos para evitar el riesgo de hipercromía inducida por acné. Mejores resultados en combinación, como por ejemplo el ácido hialurónico, factores de crecimiento o también plasma rico en plaqueta. Con respecto a la hipercromía inducida por acné, generalmente lo vamos a ver en pacientes con fototipos altos de 3 a 6. Es importante en estos tipos de casos realizar una fotoprotección adecuada, y dentro de los principios activos que están estudiados, que tienen buena efectividad con respecto a los trastornos de pigmentación, tenemos lo que es la hidroquinona en concentraciones menores de 2% actualmente, ácido acelaico en un 15 a un 20%, los retinoides, el ácido tranexámico, el ácido cólico del tiamidol. Con respecto al ácido tranexámico de manera oral, todavía se puede utilizar, pero todavía no hay tantos estudios que validen para poderlo utilizar como protocolo de tratamiento.
Dentro de procedimientos para hacer en lo que son trastornos de pigmentación, los peelings químicos, concentraciones de ácido salicílico de 20 al 30%, ácido glicólico en concentraciones de 50 a 70%, las soluciones Jessner modificadas, ácido retinoico en un 5%. Y con respecto a los láseres, el Q-Switch y Opicoseguro. Con respecto a lo que es el tratamiento, el control precoz del acné, para poder ya iniciar con tratamientos como por ejemplo de las cicatrices de acné, no tanto las atróficas, principalmente cuando ya tengamos controlada, y las rutinas de cuidado, ¿no? Sobre todo la fotoprotección en pacientes con fototipos altos. La educación del paciente y las expectativas tienen que ser realistas para que el paciente pueda tener una buena adherencia y satisfacción en el tratamiento. Muchas gracias. Quedo atenta a alguna pregunta para poderla desarrollar. Bueno, muchas gracias, Chanel, por la presentación, por la clase. Hay un par de preguntas acá del auditorio. Bueno, una es si se pueden combinar peelings del TCA Cross y radiofrecuencia en la misma sesión. Y otra pregunta también con respecto al TCA Cross, con respecto a la preparación, si se da retinoides e hidroquinona 2 semanas previas, ¿cuánto tiempo antes del peeling hay que suspenderlo y cuánto tiempo después se puede retomar la hidroquinona y la tretinoína? Dentro de los estudios que yo encontré con respecto a lo que TCA Cross y radiofrecuencia con microagujas, indicaban que habían algunos estudios que sí lo habían realizado simultáneamente. Sin embargo, no tenían todavía tanta recopilación de estudios para poderlo indicar y que se prefería tanto con radiofrecuencia de microagujamiento y con láser ablativo realizarlo espaciado para alguna seguridad, sobre todo en aquellos pacientes que tienen fototipos altos y para evitar algún riesgo de dermatitis irritativa de contacto. Y con respecto a la pregunta de la preparación, con respecto al TCA Cross, para evitar de repente alguna complicación de trastornos de pigmentación y de irritación de preparación del paciente, se recomendaba realizar la preparación 4 semanas antes y una semana previa a realizar el procedimiento, suspenderlo para poder realizar el desarrollo del peeling con TCA Cross. Bien, y respecto al uso de plasma rico en plaquetas, si se puede hacer intratratamiento junto a un láser antes o después del tratamiento con láser. Yo lo que encontré es que realizaban el tratamiento con el láser ablativo fraccionado, generaban microcanales, se aplicaba lo que era el plasma rico en plaquetas para generar una mejor remodelación a nivel de la dermis y tener un resultado más eficaz y menos riesgo de complicación. Bueno, y después, con respecto a la exéresis con punch, ¿qué número de punch se podría usar? Y si se utiliza en algunos casos en la exéresis la cicatrización por segunda intención, digamos. Esa es la idea, ¿no? Sí. En el procedimiento de punch con excisión, las cicatrices se recomendaba realizarlo para cicatrices que tienen un diámetro que sean aproximadamente de 3 o máximo 3.5 milímetros. Entonces el punch podíamos medirlo, ¿no? Que podría ser de 3 de acuerdo al diámetro del paciente. En lo que es el punch con elevación, utilizaremos un punch que tenga mayor diámetro porque son generalmente procedimientos que son para cicatrices un poco más amplias, con diámetros mayores de 3 milímetros. Y con respecto a la aguja para subcisión, la aguja no-cord, ¿qué calibre de aguja recomendarías? Yo sinceramente utilizo las agujas que son romas con número 22. Para mí es más confortable porque así evito algún riesgo de complicación, ¿no? Es más seguro para el paciente, su tiempo de recuperación también es menor en el paciente, más seguro. Recomiendo la número 22, yo la utilizo.
Y una última pregunta es acerca de los tratamientos de las cicatrices hipertróficas, en este caso, si tenés alguna experiencia o alguna recomendación respecto a al uso de la colagenasa. La verdad que yo sí lo utilizo en algunos pacientes, pero no he encontrado estudios clínicos que lo validen como para un protocolo, ¿no? Eh, hay, hay en algunos casos hay buena efectividad, en algunos casos la respuesta es menor. Dentro de los estudios, lo que se encuentra, ¿no? O sea, dentro del protocolo de tratamiento es la triamcinolona o el 5-fluoracilo en mezcla en combinación con triamcinolona. Sin embargo, la triamcinolona es el que tiene mayores estudios. No digo que sea un mal tratamiento, pero que sí necesita todavía más investigación, ¿no? Más investigación con respecto o en combinación de repente con otros procedimientos. Y bueno, yo creo que nos vamos moviendo más, no sé, la experiencia del panel en general, ¿no? Pero a empezar a encarar a las cicatrices desde intratratamiento del acné, ¿no? Yo por lo menos ya es algo que empiezo a charlar con los pacientes, sobre todo cuando están con isotretinoína, que había como mucho miedo respecto a no hacer nada hasta no terminar el tratamiento. eh, Empiezo por ahí o con retinoides intratratamientos o hacer alguna pequeña topicación y voy viendo cuánto me da para ir avanzando y noto que en general me va mejor, que los pacientes cuando terminan el tratamiento realmente ya están con muy poca cicatriz o con menos secuelas, ¿no? Más allá de la indicación más temprana de isotretinoína. No sé qué les pasa a ustedes, no sé qué están haciendo a ese respecto. Yo tengo la misma opinión que usted, Jimena. Yo estoy empezando con el tratamiento de las cicatrices al mismo tiempo que yo estoy empezando el tratamiento de acné. Las cosas se dan al mismo tiempo y los resultados son mejores. Yo estoy totalmente de acuerdo. Una cosa que yo gustaría de hablar sobre la charla de Jimena que la charla de Hanel, perdóneme, es que todas las veces que yo he intentado el tratamiento de las cicatrices con la técnica de Atacross, todas las veces en la universidad, en mi oficina, todas las veces el resultado no quedó lo esperado. Entonces, para mí, yo tengo mucha dificultad, yo estoy hablando que coordeno un ambulatorio de acné a más de 15 años. Yo tengo mucha dificultad en tener los mismos resultados publicados con la técnica de Atacross que yo tengo en la práctica del mundo real. Entonces, con el tiempo, con incremento de la tecnología, yo cambié para la técnica con láser ablativo como un cross porque me siento con resultados más confiables, con mayor seguridad. Esta es mi opinión personal. Y me encantaría conocer también su opinión, Hanel, su opinión, Jimena, y su opinión, Emilia, sobre la práctica diaria con la técnica de Atacross. Sus resultados son en paralelo con la literatura publicada o no, porque para mí yo estoy siendo muy sincero, he intentado muchas veces con diferentes técnicas y los resultados no se quedó tan increíble como están documentados en los papers sobre esta técnica. Me encantaría oír. Chanel. Sí. A mí me gusta hacer combinación de tratamientos, ¿no? Porque incluso muchas veces hay mucha irritación, también el tiempo de recuperación del paciente y el paciente también siente mucha ansiedad en recuperación y muchas veces el resultado no es el que se ha esperado. Entonces, para mí es mejor realizar
el procedimiento con el láser o de repente también ah, realizo con radiofrecuencia, pero siempre me prefiero combinar que hacerlo de manera separada y decir que solamente como monoterapia vamos a tener un resultado muy, muy eficaz. Amy, No uso, no uso, no usa, no uso el TSA Cross. No me no gusta. usa. No. E usted, Jimena? Sí, pero solamente en pacientes con fototipo muy bajo, fototipo 1 o 2, para evitarme un dolor de cabeza de hiperpigmentación por el TCA. Mejora, pero es verdad que no, o sea, hay una mejoría respecto al basal, pero no quizás al No nivel tan de lo que está increíble. descrito. Y ahí por ahí sí, me gusta la subcisión a mí. Me Y encanta bueno, si también. es que no se puede hacer láser, ¿no? Pero a veces como alternativa que uno le ofrezca al paciente, la subcisión también me va bastante bien. O el microneedling. Me encanta mucho también. Lo estoy hablando esto porque siempre en toda charla alrededor del mundo, cuando estamos hablando sobre el tratamiento para cicatrices del tipo iSpeak, hay muchas y muchas publicaciones de Atacross, muchas, pero yo no encuentro en ningún lugar del mundo una persona que me habla, Marco, es mi primera escuela, mis resultados son increíbles y todo. Entonces hay como una distosia entre lo que está publicado y la realidad de práctica. Ahí hay una pregunta para Janel sobre el microneedling. Sí, sí, a qué profundidad se hace el microneedling y si se da un tratamiento antibiótico previo o posterior de un tratamiento intenso. Eh, yo lo hago 1 milímetro de profundidad, ¿no? Sobre todo si es que el paciente tiene cicatriz muy profunda. Sinceramente, no he brindado en algún paciente un tratamiento antibiótico. Tampoco no he tenido un paciente que tenga alguna comorbilidad anterior. Yo, sinceramente, no he indicado con antibiótico. No, como mucho un antibiótico tópico, Sí, pero pero no antibiótico bioral, no. bueno, creo que No más. no hay más preguntas. Gracias, gracias por tu presentación. Fue un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, gracias a ustedes. Un beso grande, Janel. Muchas Saludos. gracias. Chao, chao. Chao.